el sesgo mediático a conveniencia de cada quien se pone de manifiesto en este match, precisamente, del gobernador del Banco Central y el del candidato de la Fuerza del Pueblo. Hasta el momento, los enunciados del gobernador eran todos respaldados e incuestionados, aplaudidos y refrendados por todos y al mismo tiempo alabado por su trabajo y además por su experiencia. La entrada de esta persona al debate y aún al más encarnecido y dividido debate político lo sitúa ahora en un rincón en donde todos esos atributos positivos son ahora puestos en duda, cuestionados, primero por los sectores adversos a la corriente política de turno y después por el colectivo de me quejo de todo, que se suma a cualquier cosa que huela a elitismo, abundancia monetaria o corrientes positivistas, seas cuales sean. Pronto va a dar igual si es un gran técnico y todos los estudios presentados están respaldados por instituciones gubernamentales de aquí y de fuera. Su experiencia y éxito será cuestionado, su reputación puesta en entredicho y sus opiniones tildadas de oportunismo político. Abrir la boca lo ha puesto en la diana y el cebo necesario para alargar un tema y tirar de la sábana mojada. Va a ser la comida necesaria de quienes solo les hacía falta una excusa hasta para unirse en torno a una idea. Y como siempre, esos números fríos y porcentajes siempre serán más difíciles de usar como argumento a la hora de convertirse en discurso ante las realidades de un pueblo que ve cómo se encarece su canasta familiar, puesta esta como herramienta de lucha o garrote para golpear al oficialismo. Ante este debate de números por un lado y de razonamientos sociales, además muy lógicos, con pinceladas populistas, bueno, la batalla se saldrá de la lógica aplastante de las realidades para convertirse en la lucha de los que sufren una realidad y los que manejan unos números normalmente ajenos a la lógica de esas realidades. Sería, como decía Borges, una discusión de besugos. En el fondo se está hablando de lo mismo, de una crisis de crecimiento económico con consecuencias nefastas, sobre todo para los más desafortunados, pero en donde los matices se confunden entre un dimi-direte de puntos o porcentajes más altos o bajos, precio del pollo, precio del plátano, etcétera, etcétera, etcétera. La polémica está servida y con la discusión llevada al terreno político en donde hoy conviene una cosa y mañana otra, el técnico y la frialdad de la lógica matemática llevan las de perder. Y para hablar de este tema tenemos aquí, como no, a nuestro querido amigo y contertulio, el economista Ernesto Jiménez. Ernesto, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pinky. La verdad que para mí un inmenso honor. Siempre un gran placer tener esta linda oportunidad de conversar con ustedes, queridos amigos. Hacía tiempo que no estábamos acá, pero gracias a Dios estamos nueva vez en este programa. El único programa en donde nos damos el lujo de especular. Es algo en lo que siempre insisto. Saludos especiales para el maestro Cavada, para mi admirada Miralba Ruiz y por supuesto para ti, querido amigo Pinky Pintor. Miren, te comento... Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, por arrancar de alguna manera, anunció el depósito por parte del Fondo Monetario Internacional de una asignación de 457,56 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a 649,05 millones a la tasa de cambio de dólares del día, 1.4185 para el apoyo de las reservas internacionales del Banco Central. Esto así dicho, seguramente mucha gente lo escuchó y no entendió nada de lo que yo estaba comentando. ¿Qué significa todo esto? Sencillo, Pinky, sencillo. A ver, los derechos especiales de giro debemos entenderlo como una unidad de reserva internacional del Fondo Monetario Internacional. No es una moneda. Es vamos a decir que una unidad de cuenta, vamos a verlo como una especie de vale, como un vale, ¿verdad? Como si le dan un bono, un ticket, que tiene un valor en referencia a las monedas más grandes del mundo. Esos derechos especiales de giro es la unidad de cuenta que usa el Fondo Monetario Internacional y para aplatanarlo, para entender cuánto vale un derecho especial de giro, sencillamente basta decirles que es el equivalente a 1.41 dólares. La República Dominicana, como socia fundadora del Fondo Monetario Internacional, es a su vez una acreedora de este espacio, de este organismo, en cuanto a los préstamos que ha adquirido la República Dominicana. Es bueno que se sepa, los derechos especiales de giro no son préstamos, no es un crédito hacia la República Dominicana. Entonces,
¿Cómo nosotros accedemos a esos fondos? Bueno, como somos socios del Fondo Monetario Internacional, 148 países pertenecen a este fondo, nosotros tenemos una cuota que aportamos a dicho fondo. ¿Y en qué aportamos esa cuota? En derechos especiales de giro. Repetimos, es una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional. Para decirlo de manera más llana, aunque no es una moneda, usted lo puede entender como que es la moneda especial del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esos aportes que nosotros hacemos nos da el derecho de acceder a los créditos cuando ha sido necesario y de manera extraordinaria a esta emisión de derechos especiales de giro. ¿Cómo se toma esta decisión? El 85% del órgano rector del Fondo Monetario Internacional tiene que aprobar de manera extraordinaria que se emitan estos derechos especiales de giro cuando la economía mundial así lo amerite. Por eso, desde la creación de este instrumento, que fue en 1969, solo se han aprobado 5 derechos especiales de giro, 5 emisiones de derechos especiales de giro. La primera fue en 1970, la segunda me parece que fue también en 1970, no, la segunda fue en 1979, la tercera fue en el año 2009, recordemos, después de la crisis financiera del año 2008, la cuarta emisión fue a finales del mismo 2009, 161 mil millones de derechos especiales de giro fueron emitidos, y la quinta y la más grande emisión de derechos especiales de giro de la historia del Fondo Monetario Internacional fue aprobado el 2 de agosto de este año, con validez a partir del 23 de agosto de este año, de 456 mil millones de derechos especiales de giro, que equivalen a 650 mil millones de dólares. Fíjense que es una aprobación global que se divide dependiendo del peso del país en cuanto a sus cuotas al Fondo Monetario Internacional. El país, por ejemplo, que latinoamericano, que tuvo el derecho especial de giro más grande fue México. A México le otorgaron 12 mil millones de dólares por derechos especiales de giro. A la República Dominicana, como muy bien ya tú indicaste, Pinky, le tocó nada más y nada menos que 649 millones de dólares. Entonces, como esto no es una moneda, nosotros no podemos tomarlo para pagar deuda pública. Esa unidad de reserva internacional va directamente a las bóvedas del Banco Central de la República Dominicana. Y en las bóvedas del Banco Central de la República Dominicana es donde se encuentran las reservas internacionales brutas, que para el caso nuestro es en dólares. Válido destacar, Pinky, que como esos derechos especiales de giro son una especie de moneda especial del Fondo Monetario Internacional, que hay que canjearla por lo que el fondo llama monedas de libre uso, no tan solo usted lo puede canjear por dólares, usted lo puede canjear también por euros, por libras esterlinas, por yen japonés o por yuan chino. Esas son las 5 monedas de libre uso y, como bien ustedes entenderán, son las 5 monedas de las naciones más poderosas del globo terráqueo. La República Dominicana, evidentemente, las canjea por dólares. Y esos dólares que llegan a las arcas del Banco Central sirven para fortalecer la liquidez del Estado dominicano, sirven para fortalecer nuestra posición ante los acreedores internacionales y también nos protege mucho de algo que los economistas llamamos pass-through, que es las fluctuaciones del tipo de cambio de una moneda extranjera que pudiera afectar el nivel de inflación de la República Dominicana. O sea, podríamos decir, Ernesto, que esta inyección de dólares, porque al final se traduce en eso, inyección de dólares, una inyección de dólares al Banco Central y que no va al se Banco pueden Central usar para pagar deuda externa ni se pueden usar para meterlos en el presupuesto nacional. Es bueno que se sepa. Exacto, es reservas. Eso lo que va a hacer es que, por ejemplo, el dólar no se dispare. Por ejemplo, nos protege de que el dólar se dispare. El dólar ha estado muy estable. Al día de hoy la venta ronda los 47.20. Por lo tanto, no se sorprendan que con esta inyección de 649 millones de dólares, el dólar pudiera inclusive perder aún más valor ante la moneda dominicana. En este espacio hemos explicado que las monedas funcionan como un bien normal, se comportan como un bien normal y por lo tanto están sujetos a las leyes del mercado, a la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, si abunda el dólar, va a bajar su valor y si escasea el dólar, va a subir su valor. Y con estas inyecciones de dólares a nivel mundial, se está
está incentivando la recuperación global, sobre todo en materia de comercio, y particularmente a la República Dominicana le conviene bastante porque nos posiciona mucho mejor ante los organismos internacionales y también nos ayuda a evitar cualquier fluctuación de tipo de cambio que pudiera afectar el nivel de inflación al día de hoy. Creo que de manera llana así podemos entender lo que son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Creo que está muy bien explicado, Ernesto. Creo que todo el mundo ha podido entender qué es eso y además para qué sirve. A mí la duda que me queda es, ¿eso nosotros lo pedimos? ¿Te lo dan? ¿Es una solicitud que hace nuestro gobierno para poder tener estos fondos en el Banco de Reserva? ¿Y cuál sería el motivo de pedirlos en este preciso momento? Siempre han sido emitidos a nivel global y siempre han sido emitidos cuando tenemos grandes crisis mundiales a nivel económico. Por lo tanto, no es algo que pidamos nosotros, sino es algo que se nos asigna en este preciso momento. Tiene que haber un consenso mundial. El 85% de la dirección del Fondo Monetario Internacional tiene que aprobarlo y luego de aprobado, esos fondos se dedican de manera proporcional a los aportes de cada país al Fondo Monetario Internacional. Por eso relatábamos que se han aprobado 5 derechos especiales de giro y cada derecho especial de giro ha venido después de una gran crisis global. Evidentemente, el presidente Leonel Fernández en su discurso esgrimió una serie de cifras y de motu propio, vamos a decirlo de esa manera, el Banco Central o el gobernador del Banco Central quiso salir a dar explicaciones que luego, posteriormente, también la Fuerza del Pueblo dice que contestarán, que no sé si a estas horas los habrá contestado o no todavía. El caso es que resulta, por un lado, extraño que el gobernador del Banco Central entre en un tema de debate político. No nos tenía acostumbrados a responder a un discurso de quien sea, ya no por mencionar el discurso de Leonel Fernández, sino de cualquier otro. No era lo que normalmente estaba sucediendo, ¿no? Y más allá de que sus afirmaciones sean reales o no, porque como yo explicaba ya al principio, evidentemente hay algo que al final se traduce en una reducción de crecimiento debido a la pandemia, que puede ser de más o menos puntos, y al final los más afectados por esa reducción de crecimiento que venía teniendo la República Dominicana, quien más afecta es a los más pobres. ¿De qué manera? Pues normalmente si afecta a los más pobres en lo que se concentra su economía familiar es sobre todo en la adquisición de la canasta familiar, la compra del pollo, del arroz, de los plátanos y Por eso quizá yo tildo un poquito este discurso de rasgos medio populistas, porque evidentemente se entiende que dentro de todo este contexto a este sector de público lo que más va a afectar es eso, ¿no? En fin, ¿cuál es tu parecer al respecto de todo este match entre uno y otro? A ver, es un match innecesario. Particularmente lo pienso de esta manera porque el Banco Central de la República Dominicana, una institución vital para la economía nacional, una institución de tanto prestigio, una institución técnica, no tiene ninguna razón para inmiscuirse en un debate político. Es un debate eminentemente político en donde el expresidente Leonel Fernández utilizó datos del Banco Central de la República Dominicana para, a partir de esos datos, él hacer un análisis en torno a la situación económica nacional. Eso lo puede hacer el expresidente Fernández. Eso lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana, eso lo puedo hacer yo como economista y como comentarista y en este momento analista invitado en este programa, y no necesariamente esto quiera decir que el Banco Central tenga que salir a responder, porque entonces en ese mismo instante se inmiscuye en un debate que no le corresponde y que puede inclusive lesionar su credibilidad ante la gente. ¿Por qué puede lesionar la credibilidad ante la gente? Porque cuando uno asume un discurso político de que la cosa va mal, cuando uno asume un discurso político de que el crecimiento no es tal como lo está anunciando el gobierno dominicano, fíjense que el expresidente Fernández le indilgó,
dicha falacia, por decirlo de esa manera, como el expresidente Fernández lo analizó, al gobierno dominicano, no a los datos del Banco Central. No se cuestionaron la validez de los datos del Banco Central, lo que se cuestionó fue la validez del análisis que a partir de esos datos hace el gobierno dominicano. Entonces, el Banco Central le responde al expresidente Fernández, me imagino que por la estatura pública y política que tiene un expresidente de la República, es en este momento la figura de la oposición más connotada, y el Banco Central actuó en este punto, y lo digo con mucho respeto, también de manera politiquera, y lo hizo de forma innecesaria. El Banco Central habla por sus hechos, los datos hablan por sí solos, y si se van a dar a la tarea de responder a líderes políticos, pues que se preparen, porque tendrán que formular muchas respuestas, y no tan solo a líderes políticos, sino también a la oposición.